Buenos días a doña Victoria Cabrera, y a todas las personas que nos siguen desde América. Buenas tardes ya a las personas que estamos en Europa, en España. Y es un placer para nosotros contar hoy con Victoria Cabrera, que es jefa del Departamento de Dinámica Interna de la Familia del Instituto de la Familia de la Universidad de La Sabana. Es especialista en desarrollo personal y familiar, licenciada en psicología por la misma universidad, con una maestría en psicología de investigación psicosocial en la Universidad de los Andes y doctorado en educación y psicología por la Universidad de Navarra. Nos va a hablar de la resiliencia y el reto que supone para todos vivir el COVID-2019. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes, Rubén, y a todos los oyentes por este espacio. Bien, quisiera desarrollar este tema en el contexto de la situación que estamos viviendo, que para ninguno en el mundo entero ha sido un asunto fácil, ha sido un asunto más bien retador, y eso es lo que implica la resiliencia, poder poner en juego toda una cantidad de habilidades, de destrezas, de características con las que venimos, con las que nacimos, otras con las que nos fueron educando desde nuestra familia de origen, desde edades tempranas, nuestros papás, y en ese orden de ideas es en estas situaciones en donde se debe notar esas características. Entonces, quiero empezar esta presentación teniendo en cuenta que para que una persona considere que es resiliente, tiene que estar viviendo un reto, tiene que estar viviendo un desafío, una situación compleja para ella. Y este término quiero empezar diciendo que proviene no tanto de la psicología, sino más bien de la ingeniería, que provenía en cuanto a que los ingenieros ponían fuerzas muy altas en algunos materiales y sabían si ese material era resiliente o no en la medida en que ese material soportaba esa fuerza, soportaba ese peso. Esto servía pues para una cantidad de desarrollos tecnológicos en la ingeniería y bueno, así se consideró un material resiliente, ¿no? Que tenía esa característica. Después este término se llevó a la psicología en términos de las mismas características, pero ya analizándolo en personas. Entonces una persona que está expuesta a una fuerza, a una presión, a una situación compleja que está viviendo, que es dura para ella, que implica un desafío y un reto, ¿es una persona resiliente? Bueno, pues en la medida en que desarrolla esa característica, en que se da cuenta de esas características, se puede considerar que es resiliente o no. Y entonces quiero que miremos algunas definiciones. Esa resiliencia es la capacidad que tiene el ser humano para hacer frente a las adversidades de la vida, aprender de ellas, superarlas e inclusive ser transformado por estas. En términos psicológicos lo podríamos definir así. Es la capacidad de cada persona, de hombres, de mujeres, de niños, de adultos mayores, de cualquier persona en general, para poder hacer frente a esa adversidad. Concretamente, ¿cuál es la adversidad que tú estás viviendo en este momento? Podemos decir, claro, que es el contexto del COVID-19, estás perdiendo tu trabajo, estás en una situación familiar compleja, porque no puedes suplir los gastos que todo el tiempo te están demandando, los servicios públicos, el pago de la mensualidad del colegio de tu hijo, o el médico al que tienes que asistir, bueno, en fin, todas las consecuencias que ha llevado este fenómeno mundial, pero a su vez súmale que estás enfermo, además súmale que no tenías trabajo, además súmale que tienes conflictos laborales o que lo perdiste ese trabajo debido a esta situación. Bueno, pues en medio de estas circunstancias y hacerle frente a esta circunstancia es lo que se llama resiliencia, pero no solamente es hacerle frente, sino aprender de esa circunstancia. Tristemente, las personas pasan por un momento difícil, por un momento adverso y no aprenden nada de ese evento. Entonces es importante entender que hay que aprender. ¿Qué has aprendido a lo largo de estos días que hemos estado confinados en nuestras casas? Que debo cuidar más mi relación de pareja, que debo cuidar más mi relación con los hijos, que aprendí a cocinar alguna receta que aprendí que nunca lo había hecho, aprendí a barrer, aprendí a lavar mi ropa, no sabía cómo funcionaba la lavadora, en fin, situaciones
situaciones sencillas como las que estoy nombrando, así situaciones como mucho más complejas, como puede ser fortalecer la relación con tu hijo, con tu suegra, pero ¿qué tiene de bueno vivir con mi suegra? ¿Usted no se imagina lo grave que es eso? Bueno, no, seguramente eso es lo que tienes que aprender de esta situación y ser transformado por ellas. Si después de esta situación tú no has sido transformado, pregúntate por qué. Transformado en todo el sentido de la palabra, en que ese defecto que tenías, en lo posible lo mejores, lo cambies, lo transformes y además adquieras una virtud que no tenías. Entonces, ese defecto de impaciencia, por ejemplo, me volví más paciente, más callada, no me desespero tanto, pude desarrollar la capacidad de esperar, pero a su vez generaste una virtud que fue, por ejemplo, aprender a cocinar, aprender a ser ordenada, porque pues todos estamos viviendo en este momento y no estamos saliendo, entonces el orden en las familias es muy importante, o aprender a establecer un diálogo con los miembros de la familia con los que estamos viviendo, o aprender a expresar afecto. Jamás me salía un te quiero, jamás me salía un beso con los miembros de mi familia, pero bueno, en vista de que estamos en estas circunstancias, desarrollé esa habilidad y fui transformado por ella, ¿no? Eso lo decía Grothberg, pero también otros exponentes de la resiliencia dicen que surge de los diferentes recursos y procesos que moldean una trayectoria de vida positiva. Dos personas pueden estar viviendo los mismos eventos, en este caso, en el contexto del COVID-19, esta pandemia que estamos viviendo y sufriendo todos los seres humanos. Pero unos pueden llegar a transformarse, unos pueden llegar a generar virtudes, como lo he dicho, unos pueden llegar a tener mejores relaciones familiares, a valorar más la vida, a valorar más las relaciones, a valorar más a la esposa, al hijo, al hermano, al vecino, al que tenemos de vecino, ¿sí? Y darse cuenta de una cantidad de situaciones positivas que pudiste haber desarrollado en medio de este contexto, pero también pudiste caer incluso en una depresión profunda, o haber pensado en el suicidio, o haber pensado en cómo atacar a los demás. Los vecinos me desesperan, no resisto a los vigilantes, a los conserjes de mi edificio, del edificio donde vivo, y en esa medida pude volverme más agresiva, o pude volverme más intolerante, o pude volverme más ansiosa en medio de estas circunstancias. Entonces, dos personas pueden tener el mismo evento, haber vivido desde febrero, desde marzo, esta circunstancia, y haber tenido una trayectoria de vida en estos 40, 50 días que ya llevan algunos países, y son exactamente los mismos eventos, pero la trayectoria de vida de las dos personas son distintas. Una sonríe, la otra está triste. Una ve la situación de manera positiva y optimista, la otra lo ve con agresividad, con intolerancia. Entonces, fíjense que dos trayectorias pueden verse de una manera diferente, vivirse de una manera diferente, pero las personas resilientes la viven de una manera que esa trayectoria de vida es distinta, ¿no? Y entonces ven la vida de una manera más positiva. Eso lo haría una persona con resiliencia. Entonces, para poder entender esto, hay que entender la resiliencia, que puede ser de una manera positiva, como lo explicaba ahora, de acuerdo con estos autores, una manera optimista de ver la vida, pero una persona resiliente, por supuesto, no contempla que hay situaciones de riesgo, ¿no? Cuando yo estaba leyendo esta literatura de hace algunos años, que ya he venido investigando sobre el tema, me he dado cuenta, o los investigadores analizaban, qué hace que una persona tenga más factores de riesgo, ¿no? Estar en un contexto más riesgoso. Por ejemplo, pertenecer a Latinoamérica es más riesgoso en contraste con vivir en Europa o con vivir en ciertos países de Asia, en ciertos, ¿no? En el norte de América hay menos factores de riesgo que en el centro y en Sudamérica, por ejemplo, ¿no? Aunque vivimos bien y hay calidad de vida alta, pero pues eso no lo facilita. Por ejemplo, tener unos papás con una enfermedad psiquiátrica para los niños es un factor de riesgo. Nacer con alguna discapacidad cognitiva, corporal o física, o familiar o de salud, eso también contribuye a que la persona tenga un factor de riesgo, ¿no?
no tener alguno de los dos padres, vivir en contextos de guerra, tener alguna enfermedad crónica, no tener habilidades para la vida. Bueno, son contextos, factores de riesgo, vivir en un contexto en donde es agresivo, no tener recursos económicos, bueno, en fin, tener los papás con alguna enfermedad mental. Y podemos aquí quedarnos en nombrar estos factores de riesgo, pero quiero quedarme con estos, pero ¿cómo hacer para enfrentar esos factores de riesgo? Que consiste en poder asumirlos. Tener en cuenta que hay factores tanto positivos como negativos. Entonces, en estos pasos del 1 al 3, quisiera mirar que hay que enriquecer los vínculos prosociales y familiares, fomentar nuestras relaciones de familia, fijar límites y fijar límites claros y firmes. A veces en estas circunstancias, ay no, que el hijo haga lo que quiera, no me importa. Mira, no, no, ya, los límites, no más normas. No, hay que seguir fijando límites claros, firmes, seguir con los hábitos de trabajo, con los hábitos educativos, con los hábitos escolares, enseñar habilidades para la vida. Es importante también que los hijos, cualquier persona de la familia, los esposos, los hermanos, con los vecinos, del edificio, en tener habilidades, en qué te ayudo, cómo puedo contribuir a que tú estés mejor, cómo puedo contribuir, y preguntémoselo, ¿cómo hago para que tú te sientas más contento siendo yo mamá, siendo yo hermano? ¿No? Enseñar habilidades para la vida también significa aprender a pedir perdón, a resarcir los errores, a enmendar, ¿no? A ser empáticos, a buscar que el otro esté bien. Pero también brindar oportunidades de participación significativa, que la otra persona tenga la oportunidad de reparar sus errores y yo le brinde la oportunidad de que pueda mejorar y que podamos restablecer nuestra relación y establecer y transmitir expectativas elevadas. No nos quedemos con lo mínimo. Estamos en esta situación del COVID-19, ya no hay nada más que hacer, estamos en crisis, sentémonos a llorar. No. Quienes han llorado está bien, lloremos un ratico, después nos limpiamos las lágrimas y ya, para adelante, pongámosle el pecho a la vida, que es lo importante. Y una última que quiero hacer hincapié y es en brindar afecto y apoyo. No nos olvidamos de los comportamientos afectuosos con las personas con las que vivimos. No nos olvidemos en decirles, te quiero mucho, me haces falta en estas circunstancias, cómo he valorado esta relación contigo, cómo he valorado estar contigo. Digámoselo a los papás, a los hijos, a los hermanos, entre esposos, en fin, con quien estemos en estas circunstancias. El afecto y el apoyo mitiga, es como un bálsamo, es como un paliativo que puede ayudar a que todos vivamos esta situación de una mejor manera. Entonces, ya para cerrar, quisiera que todos nos motivemos a ser resilientes. Todos tenemos la capacidad de hacerlo. Todos podemos enfrentar de esta situación y sacar lo mejor de nosotros. Que no salga lo peor, si bien pueden salir cosas negativas de cada uno de nosotros, el mal genio, momentos de agresividad, pero que lo más importante es que salgan esas características positivas de cada uno de nosotros para que lo enfrentemos de la manera más resiliente. Muchísimas gracias, Victoria, Sí, Rubén, muchas gracias. por esta píldora tan interesante y tan necesaria, porque yo creo que seguro que tener en cuenta todos estos factores, tanto los que la provocan como los que nos pueden ayudar a llevarla mejor y a construir nuestra resiliencia, pues seguro que nos va a ayudar a todos mucho en esta situación. Muchísimas gracias. De acuerdo, gracias a ti, buen día.